Muy buenas noches con todos. Es una alegría podernos reunir una vez más, estar con ustedes ahí donde se encuentran. Este es un tiempo especial, como ya sabemos, en donde nos tomamos un tiempo para reflexionar, para conocer un poco más acerca de la palabra de Dios. Y como ya venimos anunciando, en esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de un personaje icónico en la Biblia, un personaje importante, es el apóstol Pablo. El día miércoles hablamos de Saulo de Tarso, hablamos un poco de su inicio, hablamos un poco del encuentro transformador que tuvo con el Señor Jesús, y ahora vamos a tocar un poquito más a profundidad a su vida ministerial, y vamos a reconocer algunos aspectos importantes acerca de su vida y su ministerio, y principalmente qué de su ministerio nosotros podemos rescatar para nuestra vida práctica. Entonces el título de hoy día es Pablo, apóstol de Cristo, y vamos a hablar de la transformación de Saulo. Ahí donde te encuentras, yo te invito a que te tomes asiento, te pongas cómodo, que tomes una Biblia, si es que la tienes a mano, y vamos a empezar lecturando el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. La palabra de Dios dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro del apóstol Pablo con Jesucristo marca un giro de 180 grados en su vida. Después de este encuentro especial que él tiene con Jesús en su vida no vuelve a ser igual. Hay mucho de lo que nosotros podemos aprender de su vida. A Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios, y principalmente él fue fiel al llamado. De igual manera nosotros también tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas para Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora, a nosotros nos corresponde ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por el fervor religioso, por la violencia brutal y la implacable persecución a la iglesia primitiva. La vida antes de este evento, de este encuentro con Jesús, la vida de Pablo fue una vida muy particular y muy violenta. Él era un ferviente religioso y la violencia era una de sus características. Sin embargo, afortunadamente, los últimos años de su vida muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y para el progreso del Evangelio. Antes de conocer a Cristo, antes de tener este encuentro, Pablo se dedicó a perseguir a los cristianos. Pablo era una persona muy influyente en su tiempo, era una persona muy educada, era una persona que conocía la ley, que conocía los mandamientos, estaba dentro del grupo selecto de las personas que conocían el mensaje. Sin embargo, era un perseguidor de la iglesia, pero luego de este encuentro, su vida da un giro increíble, y hay una diferencia grande entre esa primera vida, y es que él dedica el resto de sus días para servir a Cristo y para servir al progreso del reino de Dios en la tierra. El pasaje crucial en la historia de Pablo lo encontramos en el capítulo 9 de Hechos, del 1 al 22. No lo vamos a leer porque ya lo hemos tocado la semana pasada. Y relata de manera detallada el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén hacia Damasco. Pablo era un celoso de la ley, conocía tanto la ley que sentía celo porque las personas se adhirieran a la ley. Y su pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron durante esta primera etapa de su vida a ser un enemigo del cristianismo. Él perseguía a los cristianos, y es en este punto que él emprende un viaje hacia Damasco y pide cartas a los sacerdotes para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para que cualquier cristiano que se atraviese en el camino de Pablo fuera tomado de vuelta a Jerusalén para ser encarcelado. Ese era el propósito de Pablo cuando él caminaba de Jerusalén a Damasco. Sin embargo, el capítulo 9 de Hechos nos menciona que Saulo de pronto en el camino fue envuelto en una luz brillante del cielo que le hizo caer al suelo boca abajo, y es aquí donde Saulo oye las palabras que encontramos en Hechos capítulo 9:4. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el 5 dice que él respondió: ¿quién eres, Señor? Y Jesús contestó de forma clara y directa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego de este encuentro, Pablo no
fue el mismo. Se entregó y entregó su vida por completo a los pies del Maestro y se dedicó completamente al ministerio y a la predicación del Evangelio. Muchos de nosotros ya hemos tenido ese encuentro con Jesús y hemos tomado la decisión de seguir sus pisadas, pero deberíamos tomar el ejemplo de Pablo. Deberíamos tomar el ejemplo de Pablo, y así como Pablo luego de este encuentro se dedicó completamente al ministerio y a la predicación de las buenas nuevas, nosotros debiéramos hacer algo similar. Y con eso no estamos diciendo que vamos a dejar de lado nuestros quehaceres, no, sino que tenemos que aprender a vivir en esta tensión entre hacer lo que nos corresponde hacer como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos en este lugar, y servir principalmente al ministerio, a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Saulo o Pablo hizo su primero de 3 viajes a los finales del año 40, más o menos en el año 49 después de Cristo. Y a medida que pasaba más tiempo predicándole a los gentiles, a este pueblo en particular, Saulo comienza a utilizar su nombre romano, el cual es Pablo, ¿no? Y todos lo conocemos como Pablo. Pablo escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento, quizás nosotros no lo sabemos. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que él escribió Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Timoteo, Tito. Y si tuviéramos que darle un número de porcentual de lo que él escribió del Nuevo Testamento, Pablo escribió el 50% del Nuevo Testamento. Vemos que él es una persona muy influyente, tanto en la Biblia como en la doctrina y en las enseñanzas que nosotros recibimos en las iglesias. A estos escritos de Pablo se les llama las epístolas y constituyen la autoría paulina y son la fuente principal de su teología y de la teología que nosotros estudiamos, de la teología que nosotros escuchamos en la iglesia por nuestros líderes, por nuestros pastores. Entonces vemos que Pablo fue un personaje muy influyente. Sin embargo, bien sabemos, como estamos analizando, como estamos estudiando, que tuvo una vida anterior muy alejada de Jesús. Sin embargo, este encuentro que él tuvo con Cristo cambió completamente su vida. Como ya hemos mencionado, el libro de Hechos nos da una visión histórica de la vida y de los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado en todo el mundo. A menudo Pablo corrió mucho peligro. Si leemos un poquito en sus cartas, podemos ver que Pablo sufrió naufragios, sufrió martirio, incluso su muerte fue una muerte trágica, y se presume que él murió como mártir en Roma a finales de los años 60. Y esto un poco para conocer la historia de Pablo. Es importante que nosotros conozcamos estos autores bíblicos que nos influyen tanto, y su enseñanza, su ejemplo debe ser algo que nosotros debemos considerar también para nuestro caminar como cristianos. Y ya entrando un poquito, hemos hablado un poco de la historia, un poco de las características históricas del apóstol Pablo. Ahora es importante también que nosotros conozcamos algunas verdades en la vida de Pablo. Podemos hablar muchísimo acerca de Pablo, podemos hablar de su vida, su historia, podemos hablar de muchos mensajes teológicos, muchas enseñanzas en sus cartas, pero es importante que abordemos la vida de Pablo de una manera más global y aprendamos qué es lo que nos quiere decir Dios a través de la vida de Pablo. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos conocer, y ahí les va a aparecer para que también lo anoten si es que lo tienen, es que la salvación de Dios es para todos. Eso es lo primero que debemos conocer que conocemos gracias a la historia de Pablo. La salvación de Dios es para todos. La salvación de Dios y la gracia de Dios, ese regalo que no merecemos, está a disposición de cualquier persona. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en nuestra vida cotidiana, en la medida de que hay personas que toman decisiones equivocadas, y nosotros también muchas veces tomamos decisiones equivocadas y somos quebrantados, nos resquebrajamos, luego tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sin embargo, somos transformados por la gracia, por ese regalo que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo. Y esa es una de las cosas que aprendemos gracias a la historia del apóstol Pablo. Hay muchas personas en el mundo viviendo igual o un tipo de vida muy parecido a la del apóstol Pablo, en esa etapa en la que él todavía no conocía a Cristo. Algunas de estas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos, mientras que hay otros que solo tratan de vivir una vida buena, una vida moral, pensando que Dios les va a sonreír cuando llegue ese día final en el que seremos
puestos a juicio, ¿verdad? Pero cuando leemos la historia de Pablo, nos sorprende que Dios permita entrar al cielo a un extremista religioso que martirizó a mujeres y niños inocentes. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿es acaso posible que terroristas, criminales, asesinos y todas estas personas que practican cosas muy tristes, muy tenebrosas, es posible que ellos alcancen el cielo? ¿Es posible que ellos tengan redención? Porque a veces pensamos que sus crímenes son demasiado grandes y no es posible que para ellos haya esperanza. Sin embargo, la historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy a nuestros ojos, y si bien es cierto, probablemente Pablo no era digno de una segunda oportunidad, así como muchas personas que cometen cosas muy despreciables en la actualidad. Muchos de nosotros podemos creer que esas personas no merecen segundas oportunidades. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a conceder misericordia. Dios siempre está dispuesto a conceder misericordia. No importa lo que hayan hecho las personas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado. A lo que a Dios le importa es lo que tú hagas de aquí hacia adelante, el compromiso que tú emprendas con Él en tu vida de aquí, desde este momento hacia adelante. La verdad es que cada persona, tú eres importante para Dios. Desde el bueno, el decente, la persona promedio, hasta el más perverso y malvado, el degenerado incluso, es importante para Dios, y Dios nos da oportunidad de salvación a absolutamente todos. Lo importante es que reconozcamos que nos equivocamos, reconozcamos que fallamos, reconozcamos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser mejores personas, y ese es el punto de partida para cada uno de nosotros. Ese es el primer mensaje. La salvación de Dios es para todos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el único requisito, no importa lo que hayas hecho. Este es el punto de partida. Así que ahí donde estás, yo te invito a que empieces a reflexionar y a que tomes esta palabra en tu corazón. La salvación de Dios está disponible para cada uno de nosotros sin importar lo que hemos hecho. Hoy es el punto de partida y Dios nos empieza a calificar de aquí hacia adelante. Lo segundo que nosotros podemos aprender a través de la vida de Pablo es que todos podemos ser testigos humildes y poderosos de Jesús. Todos tenemos la capacidad de ser esos testigos que Jesús nos llama a ser, de ser esos discípulos que Jesús nos llama a ser. A veces nos sentimos indignos o a veces nos sentimos inferiores, creemos que no alcanzamos la medida, creemos que no alcanzamos la estatura. Sin embargo, a través de la historia de Pablo nosotros podemos conocer que todos estamos capacitados para ser esos testigos de Jesús al mundo. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, 18 y 19 dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces aquí Pablo nos deja conocer que la intención de él era compartir el Evangelio con humildad. Y esa humildad muchas veces le costó las lágrimas. Y eso es lo que nosotros debemos estar dispuestos a asumir. Y es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a compartir las buenas nuevas con humildad. Y a veces nos costará hasta las lágrimas, pero es parte de lo que nos toca vivir como buenos cristianos. Hechos 28:31 dice: Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso lo encontramos en Hechos 28:31. Él predicaba, compartía las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios en la tierra y enseñando abiertamente y sin impedimento. Esa era una de sus prioridades, hablar de Cristo a otros. Pablo no tuvo miedo de decir a otros lo que Jesús había hecho en su vida, lo que Jesús había hecho por él. Y Pablo pasó su vida, el resto de sus días, predicando a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Esas eran las buenas nuevas por las que Pablo vivió hasta lo último de sus vidas. Pablo pasó todos sus días desde la conversión hasta el martirio, trabajando incansablemente por el reino de Dios.
Esa es una de las características que encontramos en el apóstol Pablo. Desde el encuentro con Jesús, él nunca cesó. Él siempre permaneció puesto de pie, pese al martirio, pese a las lágrimas, pese a la humillación. Él permaneció firme, trabajando incansablemente por el reino de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Viene alguna prueba, viene alguna calamidad, creemos que alguien tiene algo en nuestra contra y nos desanimamos, no nos sentimos capaces. Pero tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Todos podemos ser esos testigos humildes y poderosos para compartir el mensaje de Jesús a otros. Porque eso es lo que necesita la gente, lo que necesitan las personas. Necesitan buenas noticias, necesitan el mensaje de Jesús, el mensaje de esperanza. ¿Y quiénes están más capacitados para hacerlo? Pues gracias a Dios, yo creo que nosotros, aquellos que hemos recibido por gracia la verdad del Evangelio. Y por último, algo que también podemos aprender gracias a la vida de Pablo es que todos podemos rendirnos completamente a Dios. Todos podemos rendirnos completamente a Dios. Hay personas que dicen, no, yo no lo voy a poder hacer. El Evangelio es muy pesado para mí. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que a lo largo de mi vida no he logrado entender, yo no creo ser suficiente, pero la verdad es que todos podemos servir a Dios. Todos estamos en la capacidad de arrodillarnos ante Él y decirle, Señor, te entrego mi vida y haz de mí lo que tú tengas que hacer. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. Pablo no era un cristiano comprometido a medias, no era un cristiano tibio. Pablo era un cristiano entregado, un cristiano apasionado por el Evangelio. En Filipenses 1:12 al 14, Pablo escribe una carta desde la cárcel, porque los últimos años de su vida, Pablo los pasa en la cárcel. Y la palabra dice, quiero que sepáis, hermanos, en palabras de Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los humanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces aquí vemos que Pablo desde la cárcel acepta que todo lo que le había sucedido había sido necesario para el progreso del Evangelio. Incluso la cárcel, la persecución, el martirio, la humillación, las lágrimas, el sufrimiento había sido necesario para que el Evangelio sea expandido. Tanto así que ahora nosotros, después de 2020 años de la vida de Jesús, o de 2000 años más o menos de la vida de Pablo, nosotros podamos seguir hablando de Jesús. Gracias a estas personas, gracias a estos mártires, a los apóstoles y a personas tan influyentes como el apóstol Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, dice Pablo, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo era una persona influyente en su tiempo. El hecho de estar encarcelado daba ánimo a sus hermanos de ese tiempo. Y Pablo encerrado no se sentía menos. Pablo sabía que él estaba encerrado, pero él siempre decía que la palabra seguía libre. Y esa es la forma de pensar que nosotros debemos tener. Imagínense ustedes, Pablo encarcelado, teniendo ese mismo ánimo, esas mismas convicciones, esa misma pasión por el Evangelio. Imaginen ustedes ese nivel de compromiso. Y nosotros a veces, cuando se nos mueve un poquito el suelo, ya estamos temblando y estamos muchas veces abandonando nuestra fe y nuestras convicciones. Pero Pablo es un buen ejemplo de que todos podemos y debemos rendirnos completamente a Dios. A pesar de sus circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. Y yo sé que ahora nosotros también estamos pasando momentos difíciles, no podemos ser ajenos a esta situación, vivimos épocas muy difíciles. Y aunque hay muchas opiniones por ahí respecto al contexto que vivimos, respecto a esta pandemia, lo cierto es que son momentos difíciles, pero nosotros no por eso vamos a abandonar nuestra fe, ni a dejar de predicar lo que hemos recibido por gracia, como regalo. Nosotros tenemos que seguir adelante, ahí en tu casa, con tu familia, cuando tengas la oportunidad de hablar a alguien por teléfono, háblale de Dios, dile que Dios es bueno, dile que hay esperanza, porque esas son las buenas noticias. Nosotros hemos sido llamados a hablar buenas noticias, no a ser pesimistas, sino a siempre estar dando buenas noticias.
a través de sus dificultades y sufrimientos, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Jesucristo. Pablo decía que él había vivido una buena vida, había entregado su vida plenamente confiando en Dios para todo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y tuviéramos que resumir la vida de Pablo en algunos versículos, este sería uno de ellos. En Filipenses capítulo 21 encontramos un texto icónico que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imaginen esa forma de pensar. Si Pablo vivía, lo hacía para Cristo, para compartir el mensaje que se le había sido encomendado. Y si él moría, él entendía que era ganancia porque se iba a encontrar con Jesús en el cielo. Así que su vida o en su muerte para él no había pierde. Él sabía que Jesús lo había dotado para enseñar el mensaje, ya sea en vida o ya sea incluso en su muerte él iba a disfrutar. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer esa misma afirmación? Hemos alcanzado ese nivel de convicciones, ese nivel de pasión por el Evangelio para decir esas mismas palabras, para nosotros también decir: para mí el vivir es Cristo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, pues bien, es ganancia porque me voy a encontrar con Él. Entonces esta es la invitación, queridos hermanos. Hemos tomado este tiempo el miércoles, hoy día, incluso mañana también vamos a hablar un poquito más acerca del apóstol Pablo, ya tocando algún tema doctrinal quizá importante para Pablo. Y es importante porque, si bien es cierto, Pablo no es nuestro objetivo es Cristo. Hebreos 12:2 dice que tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es nuestro horizonte, Jesús es nuestro objetivo, Jesús es nuestra meta. Sin embargo, hay personas que nos dan ejemplo a través de su vida, y una de ellas es el apóstol Pablo, un personaje súper influyente en el Nuevo Testamento. El 50% de las cartas o del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Así que la invitación en esta noche a cada uno de nosotros es que aceptemos estas tres cosas. La salvación es para todos. Podemos ser testigos humildes y poderosos de Jesús, y todos podemos y debemos rendirnos completamente a Dios. Todos estamos capacitados. No hay nadie que haya recibido menos de lo que Dios nos tiene que dar para compartir el mensaje. Así que te invito a que esta reflexión la atesores en tu corazón y principalmente empieces a aplicarla en tu vida. Porque si solamente nos llenamos de conceptos y nos llenamos la cabeza de teorías y de doctrinas, pero nada de ello llevamos a la práctica, en vano es lo que predicamos. Sin embargo, la palabra la tenemos que aterrizar a nuestra vida práctica, y eso es lo que tratamos de hacer todos los días y cada vez que tenemos este espacio de reflexión con ustedes. Muy bien, eso ha sido lo que les he podido compartir, y ahí donde están invito a que cierren sus vistas y vamos a hacer una breve oración agradeciendo a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios amoroso, eres un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros y que en todo tiempo está hablándonos a través de diferentes personas, situaciones, momentos, o incluso tú a través de tu palabra principalmente nos hablas. Gracias porque hoy nos has hablado y nos inspiras con la vida del apóstol Pablo. Nos inspiras a vivir una vida apasionada, una vida en humildad, una vida entregada a ti, una vida comprometida, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos hacer de aquí en adelante. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, nuestra irresponsabilidad quizá, y de aquí en adelante nos comprometemos a apasionarnos un poco más por ti, a tomar un tiempo para seguir compartiendo el mensaje tuyo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, y ahora sí vamos a dar unos breves saludos a las personas que se han tomado el tiempo. Yo les agradezco por tomarse el tiempo, por estar con cada uno de nosotros. Y vamos aquí a pasar lista. Wow, son bastantes. Bueno, saludos a Melissa Correa, a Jorge Huanca, a Miriam, al pastor, a la pastora que son los que nos dirigen en esta travesía, a nuestro hermano Carlos Correa, a Débora Velázquez, a Yesenia Valiente, a Nati Valiente, a Yera Larisa, a Jackie Velázquez, a nuestro pastor Rolando Zuleta que nos está acompañando, a nuestra pastora Marta de Zuleta, a nuestra hermana Maritza Rodríguez, a Elki Morillo, a Jennifer Ariza, a Lucero Matos, a Elga Requelme, a nuestro hermano Oscar, su esposa Zulma. Lloramos o les pedimos que oremos por ellos, por la salud de nuestro hermano Oscar,
que está en recuperación, ya que ha recibido un tratamiento especial por su salud, así que estemos orando. Saludos a Cliff, a Mark, a Christopher y en especial a Leila, que hoy cumple 18 años. No, mentira, no cumple 18 años, pero saludos ahí donde se encuentre, que lo disfrute. Quizá no podemos estar juntos y muchos de nosotros hemos tenido que pasar cumpleaños en casa, solos, pero estamos unidos, separados, pero más unidos que nunca. Saludos a Luis Godoy, a Alberto Vargas, a Juana Rojas, a Saraí Ariza, a Johnny Saldarriaga, a Leo Rincón, a Carlita, a Yoari, a Leito, a Luisa García, desde Estados Unidos. Saludos también es mi tía, saludos tía, y a todos los que nos ven desde todas partes y que nos van a ver más adelante. Que Dios le bendiga, no perdamos la esperanza, tengamos fe y nos vemos el día de mañana a las 8 p.m. con una nueva palabra acerca de Pablo nuevamente. Dios les bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las